Desde el 14 de marzo pasado, las rutas que prestan servicio hacia la antigua Guatemala decidieron suspender labores debido a que son víctimas de extorsión. La Defensoría del Usuario del Transporte Público hizo un llamado a denunciar para que autoridades puedan agilizar las investigaciones para desarticular a estos grupos criminales. Donde ya por cuarto día pues hay una paralización. Uno, porque no pueden operar o es un riesgo que operen eso y hay amenaza de parte de grupos, presuntos grupos de extorsionistas que en cuanto reactiven el transporte y no han pagado ellos lo que le llaman el bono del pescado o el bono de Semana Santa, van a empezar a atacar esas unidades. O sea, ahí se pone en riesgo la vida, no solamente de los pilotos ayudantes, sino también de los usuarios de transporte público. Estamos empezando un proceso como en los años 2013, 2015, en donde no había paz o tranquilidad para operar el sistema de transporte público. La recomendación sería tanto a pilotos, transportistas, ayudantes y usuarios a denunciar. Hay denuncias anónimas que recibe también el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público para darle seguimiento y pues individualizar a esos grupos de presuntos delincuentes que se están pues aprovechando y quitándole la paz a los guatemaltecos. La otra es también que se tiene conocimiento ya de algunas acciones por parte del Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público que han sido positivas en cuanto a capturas y desarticulación de grupos de presuntos extorsionistas, que eso es positivo. Lo que hay que hacer acá es reforzar también el tema de las investigaciones. Esas áreas es muy importante reforzarlas, reestructurarlas, tanto del Ministerio Público como del Ministerio de Gobernación, fortalecerlas también y dotarlas de tecnología. También en la señal de algunas de telecomunicación en los centros de privación de libertad es importante bloquearlas para que se evite en la medida de lo posible la coordinación que existe dentro de esos centros hacia las críticas que operan afuera de los mismos. Pilotos y ayudantes piden a las autoridades tomar cartas en el asunto, ya que son víctimas de extorsión desde hace 7 años. Lamentable esta situación porque lo vemos en diversas rutas y bueno, esta ruta de la antigua Guatemala ya lleva varios años de ser asediada por extorsionistas. Cada vez más es el riesgo tanto para los empresarios, los pilotos, los ayudantes y por supuesto los usuarios. El punto aquí es ¿qué se puede hacer para frenar esta situación? Porque algunos pilotos o algunos empresarios también han indicado que no solamente es un grupo que los extorsiona, sino que a veces sufren de la extorsión por parte de varios grupos, tienen que dar varios pagos y que así la verdad que en primer lugar no les es rentable y en segundo también ataques que se han dado. Fernando, ¿qué se puede hacer para mejorar esta situación cuando sabemos que es la constante en el transporte público también? Bueno, acá entra mucho ese análisis que hemos realizado sobre esas tareas pendientes, esas materias pendientes que el Estado pues le debe a toda la ciudadanía. Y la seguridad en tema de transporte extraurbano es uno importantísimo porque al final hay que tomar en cuenta cuántos guatemaltecos y guatemaltecas utilizan este sistema para llegar a sus hogares y de sus hogares llegar a sus trabajos. Ahora bien, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Definitivamente los planes de gobernación y de la Policía Nacional Civil deben ser permanentemente revisados, ver esa línea de tiempo que ellos han pues colocado dentro de sus proyectos, analizar realmente los resultados obtenidos desde la línea base en la evaluación intermedia y cuando termina el año, por supuesto, tener esas estadísticas y ubicar cuáles son los puntos en donde se está fallando. Son definitivamente varios los grupos que están asediando a este sector de la población, este sector económico, y ubicarlos definitivamente requiere de mucha inteligencia y sobre todo la sagacidad para que cuando se tenga identificado al cabecilla o a las personas que pertenecen al grupo, pues inmediatamente girar la orden de captura por parte del juez competente, que el Ministerio Público actúe de inmediato en apoyo con la Policía Nacional Civil y generar las capturas. Desarticular definitivamente estas bandas debe ser una de las prioridades del Ministerio de Gobernación, Sandy. Así es, pero se convierte al final en un gran reto, una constante y también por la cantidad de grupos delincuenciales que están utilizando la extorsión como su forma de operar, como su forma incluso de poder financiar otro tipo de actividades ilícitas. Claro. Y donde también sabemos que no solamente, lo hemos hablado en esta semana, no solamente se trata de pandilleros, se trata de imitadores y bueno, tantos grupos que al final han descubierto
descubierto que las extorsiones son el negocio ilícito del momento, que les está dando entonces tantos recursos y que pues al final se convierte cada vez más en una situación difícil de poder atacar a nivel de seguridad, y lo vemos que no se logra erradicar. Fíjate que uno de los grupos de la Policía Nacional Civil que en su momento, cuando inician las patrullas con un plazo mucho más ampliado, es el GRIL, los lobos. Los lobos. Definitivamente cuando uno va en las arterias, calles y calzadas principales de la ciudad capital, pues uno realmente piensa y se maneja precisamente lo que busca este grupo, generar credibilidad y tranquilidad en la ciudadanía, porque pues ver a los oficiales montados en las motocicletas, prestos y dispuestos a actuar en cualquier momento de una emergencia en donde se active algún acto delincuencial en contra de la ciudadanía, pues por supuesto que eso genera tranquilidad. El problema es que no es de siempre, y vemos entonces a nivel de la ciudad capital pues estos grupos identificados en zona 10, en zona 9, en la Roosevelt, ¿verdad? A nivel de la zona 8, en la Reformita, en todos estos lugares que obviamente son grupos que trabajan independientemente, pero que ya la ciudadanía los ubicó. Ahora, cuando hablamos a nivel de servicio extraurbano, por supuesto esa ruta Guatemala, Mixco, Zacatepeques, es una cosa terrible en donde el ciudadano, el usuario del transporte, se sube pidiéndole a Dios que no le suceda nada, pidiéndole a Dios regresar para abrazar a su familia, y con todo el corazón nosotros utilizamos la empatía y nos ponemos en sus zapatos, amigo y amiga televidente. Si usted que hoy nos acompaña utiliza el servicio de transporte extraurbano, definitivamente es una circunstancia penosa estar con ese estrés todos los días de no saber si se sube un loco de estos a hacer un daño que pueda ser irreversible, pues no solo para una o dos o tres familias guatemaltecas, sino que esto al final para ellos, el daño colateral, no tiene una significancia de nada. No, es una ruleta rusa al final, sí, la que ellos están subiendo. Vamos a ir con unos datos para ir ampliando esta información que le estamos presentando sobre las extorsiones. Porque aunque la violencia ha disminuido en el territorio nacional, según indican las autoridades, los recientes ataques a autobuses demuestran que el transporte público sigue siendo blanco de los delincuentes, los cuales han incrementado sus cobros extorsivos incluso, a la vez que grupos más pequeños han entrado en escena ya. A pesar que en Guatemala se ha presentado una reducción de los homicidios en los últimos años, la violencia contra el transporte público ha continuado, cobrando la vida de pasajeros, haciendo que el trabajo de un conductor en el país sea de los más peligrosos. La respuesta de los pilotos de buses extraurbanos en Antigua Guatemala, por ejemplo, fue paralizar la ruta en modo de protesta por los cobros de extorsión. Conductores indicaron que el paro total será desde el 16 al 20 de marzo. Esto podrá cambiar si reciben la seguridad necesaria. Ya llevan más de 7 años, según indican, de estar en esta situación, de ser amenazados, de que les han ido a disparar también, tanto en ruta como incluso a las propias centrales, ¿no? Que hemos visto que se ha dado esta situación. Y hemos visto también, Fernando, que en otras ocasiones han paralizado también el servicio por este miedo y por llamar la atención también de las autoridades para que les garanticen seguridad. El punto aquí es, al final, por el tema de las extorsiones afectan a todos, pero al momento de la paralización comprendemos que es una medida de protesta, una medida de resguardarse también, pero imagínate, los pilotos se quedan sin trabajo, porque claro, les pagan en muchas ocasiones por día. Claro. Los ayudantes también, pero sobre todo el usuario, qué complicación podría pasar y han pasado las personas que necesitan movilizarse en esta ruta, que utilizan este medio de transporte y que tienen que ver entonces también cómo le hacen, porque sabemos muchas personas que viven en la Antigua Guatemala y bueno, en todos los municipios y lugares aledaños, hay muchas personas que vienen a la capital a trabajar y que no les pueden decir es que no va a haber bus, entonces no voy a poder llegar. No, tienen que ver cómo le hacen, y qué difícil también, no es justo. Totalmente. Y a ver, te voy a poner ahora otro elemento para que lo analicemos y nos demos cuenta lo que está viviendo pues nuestro hermano Chapín, nuestra hermana Chapina. No hay buses. ¿Qué es entonces la alternativa que hay? Irse en un taxi. Y en un taxi que incluso ya hemos analizado estos temas acá en A la Medida con ustedes, en la mayoría de casos son piratas.
no sabemos qué tipo de personas son los que están conduciendo esos vehículos. No se sabe si es un violador, no se sabe si es algún integrante de alguna pandilla, no se sabe realmente nada y simple y sencillamente en esos vehículos pequeños meten 7, 8 personas que van literalmente hacinados y pues pidiéndole a Dios llegar a su punto de destino rápido, porque si no pierden el trabajo y naturalmente vivos y sanos. Todo esto viene a amarrar muchos aspectos, Sandy. Terminó la pandemia y en Guatemala se vio que realmente el trabajo desde casa a través de plataformas podía funcionar y funcionó. Incluso los índices macroeconómicos del país indicaron que en ese espacio de tiempo Guatemala se mantuvo económicamente, incluso con porcentajes arriba de lo esperado. Entonces, ¿qué sucedió? Terminó la pandemia y todos a regresar. Y hoy por hoy, la mayoría de patronos lo que buscan y esperan es tener a todo el que pertenece a su nómina, a todo su recurso humano, pues de manera presencial, y hay muchas formas de trabajo que podrían realizarse a control remoto, desde casa. Entonces, aquí es donde vemos cómo Guatemala a veces se queda estancada o en vez de evolucionar, involuciona y nos vamos hacia atrás en vez de avanzar. Así que es para analizar mucho más detenidamente todos estos temas. Así es. Ojalá que se pueda dar alguna solución rápida y una solución también que se sostenga con el tiempo, porque las extorsiones son la constante. Así es. ¿Verdad? Cerramos así el primer análisis. Llegó el momento de hacer una pausa. Regresamos enseguida. Un proceso electoral más en donde los actores ya están presentes. Candidatos y votantes. Todo el acontecer de las elecciones 2023, usted lo conocerá en A la Medida. Ese 25 de junio de este año, en donde usted y nosotros conoceremos a las nuevas autoridades que manejarán políticamente a nuestro país. Analice con nosotros todo lo relacionado a estos comicios 2023. Porque la coyuntura política debe ser analizada por profesionales.